Bien, buenos días, cuarto año secundaria. En esta oportunidad vamos a ver el tema en física. El tema viene a ser la ley de Ohm. Pero antes de eso vamos a ver quiénes son o a qué se llaman generadores de corriente eléctrica. Ya sabemos la definición de corriente eléctrica, ¿no? Movimiento de, en este caso, de electrones, ¿no? Si tenemos acá, si queremos saber quiénes son o a qué se llaman o cómo vemos un generador de corriente eléctrica, veamos. Un generador de corriente eléctrica es un dispositivo que produce y mantiene una corriente eléctrica en los conductores unidos a él. Un generador eléctrico puede ser una pila seca, una bomba de automóvil, o en ambos casos en su interior ocurren reacciones químicas entre las sustancias que lo conforman, produciéndose una energía química que se transmite a las cargas que pasan a través del generador. Bien, debemos tener en cuidado, dice, cuando hablamos de los generadores de corriente eléctrica, estos no crean la carga eléctrica. Lo que hacen es mover las cargas libres que se encuentran en los conductores. Bien, bien, bien. Entonces, un generador podría ser, en este caso, podría ser una pila seca o una batería de automóvil, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Fuerza electromotriz. ¿Qué viene a ser? La fuerza electromotriz es una característica de todos los generadores de corriente eléctrica. Nos indica la cantidad de energía eléctrica, dice, ¿no? Entregada por cada unidad de carga, lo que pasa a través de un generador, ¿no? Su unidad correspondiente es el voltio, que es la división de un joules entre un coulomb, ¿no? Joules entre coulomb me da entonces voltios, ¿sí? Entonces la fuerza electromotriz viene a ser entonces, ¿qué viene a ser? La cantidad de energía eléctrica por cada unidad de carga, ¿no? Energía eléctrica por cada unidad de carga. Bien, esta formulita en sí hay que tenerla en cuenta, simplemente para poder entender lo que viene más adelante, ¿ah? Dice, la pila seca y un acumulador, dice, ¿no? Bueno, aquí me están hablando de dónde se aplica o dónde se usan las pilas secas, ¿no? La pila normalmente pues trae 1,5 de voltios, ¿no? En voltaje trae 1,5. Esto quiere decir que si una carga de un coulomb pasa por una pila, recibirá de esta dice, energía eléctrica de 1, joules, ¿no? 1, joules, que lo empleará, por ejemplo, para hacer funcionar los parlantes de la radio, por ejemplo, ¿no? O encender el foco de una linterna o mover el motor, dice, ¿no? De un pequeño aparato, ¿no? Bien, bien. Veamos por acá. Dice terminal positivo, acá tenemos una pila seca, un aislante, bueno, sus partes, ¿no? Cómo está constituido, ¿no? Electrodo del carbono, este es un electrodo, este es un carbono. Bueno, acá tenemos una mezcla conductiva, dice dióxido de manganeso. Esta es una lata, lo que envuelve es una lata de zinc, ¿no? ¿Cómo se representa a este generador de corriente eléctrica? Así, ¿no? Como menos más, ¿no? Un extremo es positivo, el otro es negativo, ¿no? Esto se representa de esta manera, este es su símbolo, ¿ah? Parte de una pila seca y su símbolo, dice, ¿no? Una batería de automóvil o acumulador tiene una fuerza electromotriz de 12 voltios. Eso significa que cada coulomb que pasa por la batería recibe 12 joules de energía, ¿no? 8 veces la energía proporcional de una pila seca, ¿no? Claro, 8 por 15 o por 1,5 me da 12, ¿no? O sea, una batería, ¿no? Reemplaza, en otras palabras, a 8 de esas pilas, ¿no? Que te había mostrado hace un rato, ¿no? Bueno, esto viene a ser la batería de un automóvil y esto viene a ser su símbolo, ¿no? Conexión de generadores. Sabemos que una pila seca pequeña es 1,5, ¿no? Entonces yo puedo generar de repente, si tengo dos pilas, puedo generar un voltaje de ¿cuánto? De 3 voltios, o sea, el doble de 1,5, ¿no? Si lo coloco de esta manera. Si coloco de esta otra manera, estaría colocando o obteniendo el triple, ¿no? De 1,5, que sería 4,5 voltios, ¿no?
Importante la ley de Ohm. ¿Qué nos dice? El físico alemán Georg Simon Ohm dice, comprobó que la diferencia de potencial que existe entre los extremos de un conductor y la intensidad de corriente eléctrica que pasa por él son proporcionales entre sí. Supongamos que se han obtenido los siguientes datos por un conductor, dice, ¿no? Por ejemplo, con 3 voltios obtengo una corriente de 0,2, con 6 de 0,4, con 9 y así. Hay una relación entre ellos. Si lo graficamos, sale esta recta, ¿no? Estos son los puntitos que se van a obtener, ¿no? A ver, acá era, ¿no? Para 3 le corresponde 0,2. Para 3 voltios, 0,2 amperes, ¿no? Corriente. Y así, ¿no? Para 6 le corresponde 0,4. Estos puntitos que están por acá, 1, 2, 3, 4, estos 5 puntitos van a estar alineados y van a pertenecer a una recta, ¿no? Una recta pasa por dichos puntos. Entonces quiere decir que la relación entre voltaje y corriente, ¿no? Es una recta, ¿no? Es una recta. Y ahí se cumple lo siguiente, ¿no? Que voltaje entre corriente es una constante. Profe, si yo divido 3 entre 0,2 es lo mismo que dividir 6 entre 0,4, lo mismo que dividir 9 entre 0,6 y así sucesivamente. Entonces, voltaje entre corriente es constante. Y esa constante justamente me va a dar la resistencia. La resistencia. Ya, ahí está, mira, ve. 3 entre 0,2, 6 entre 0,4, sucesivamente, y eso me va a dar el valor de la resistencia. Lógicamente, esto se ha obtenido a través de experimentos, ¿no? Se han hecho experimentos. Bien, de esta manera, digo, se obtiene que la resistencia eléctrica es 15 ohmios, ¿ya? 15 ohmios. ¿Cómo obtengo entonces la resistencia? B entre I, ¿no? Resistencia igual a B entre I. Voltaje entre corriente. ¿Cómo se representa una resistencia? Esta es la representación. Así se representa una resistencia, ¿ya? Como una especie de un serruchito, ¿no? Aquí tiene un borde positivo, al otro lado un borde negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una diferencia de voltaje, ¿no? Entre este extremo y el otro, ¿no? Bien. ¿Y qué se cumple si yo despejo? Si este I pasa multiplicando, se cumple BIR. B igual I por R, ¿no? B igual a I por R. Dice, la diferencia de potencial también se conoce como el voltaje o caída de tensión y se expresa en voltios. Claro, la diferencia de potencial, por ejemplo, en este extremo y el otro es B, ¿no? ¿De acuerdo? La diferencia potencial es B. Eso quiere decir que en un borde puede haber más energía y cuando la corriente pasa, ¿no? En este caso se ha perdido energía. ¿Quién lo ha consumido esa energía? Ese voltaje lo ha consumido esta resistencia, ¿no? Esta resistencia podría ser de repente, la resistencia de repente de corriente, por ejemplo, podría ser de repente un foco, ¿no? Él me puede representar a un foco de repente, ¿no? O sea, me puede representar un aparato, ¿no? Que esté consumiendo lógicamente corriente, ¿no? O que esté absorbiendo voltaje. Bien, esos ejercicios ya los vamos a detallar cuando entremos al Zoom, ¿ya? Muy bien, se va a preparar una diapositiva posiblemente para poder explicar estos ejercicios, ¿ya? Eso sería todo, jóvenes.